Yo voy a Largamos, poner, largamos. No, después, ya está. Me toca hablar de en cuanto a un poco la presentación de la fractura toracolumbar, un poco apreciación personal. No hay conflictos de intereses en esta charla. Me encantaría tenerlos y que los de la AO me inviten a Davos a ver las cosas y a esquiar, pero bueno, lamentablemente no tengo. Un poco en cuanto a la fractura, vamos a hablar de la definición de inestabilidad, de la epidemiología, un repaso anatómico, un poco el examen físico, sobre todo esta parte de las imágenes, las clasificaciones y los tratamientos. Hay algunos casos de ejemplo nuestro y un poco las conclusiones. Cuando hablamos de inestabilidad, lo que usamos es la definición de White Panjabi, que es más vieja que el agujero del mate, pero dice que es la incapacidad de la columna vertebral de transmitir las cargas fisiológicas sin que se genere una deformidad progresiva y o un compromiso neurológico. Es decir, cuando eso pasa, estamos ante la presencia de una inestabilidad. En, la, en cuanto a la epidemiología, las fracturas toracolumbares representan el 50% de las fracturas se provocan en la charnela, que está ubicada entre la vértebra T11 y L2. Aproximadamente un 20% de estas fracturas cursan con algún déficit neurológico, ya sea radicular o medular, y el mecanismo de compresión es por el que más frecuentemente se producen. Se relacionan con accidentes de vehículos, caídas de alturas y generalmente se dan en poblaciones jóvenes o activas. Es una de las principales causas de secuelas tanto físicas como psicológicas, y en Estados Unidos se habla de que aproximadamente 50 personas cada 100.000 habitantes tienen algún grado de lesión toracolumbar. Se provoca principalmente un poco en estos países nuestros tercermundistas por un poco las discordancias de rutas y vehículos. Cada vez hay autos más poderosos que van más rápido, motos más grandes, y las rutas son las mismas desde hace 50 años. Un poco para hablar del reparo anatómico, estructuralmente la forma de las vértebras, ustedes las conocen a todas. Esta es una vértebra de la columna lumbar y esta es una vértebra de la columna torácica o dorsal. ¿Qué características tienen? Las vértebras estas tienen una articulación para las costillas, estas otras no las tienen. Las espinosas en estas son un poco hacia abajo, como en un tejado, protegiendo el canal, y en estas son más amplios, dejando un espacio interlaminar más grande. Esta imagen acá al lado es un trabajo en donde muestran las lesiones ligamentarias tratando de estudiar la resonancia magnética en los pacientes agudos en relación a la tomografía. Y bueno, más que nada se lo puse en este esquema para que sepan que en algunos tipos de fracturas se lesiona tanto el disco intervertebral, la articulación facetaria con sus ligamentos y cápsula articular, y los ligamentos interespinosos. Cuando esto se lesiona, también se lesiona el ligamento vertebral común posterior y el ligamento vertebral común anterior. Sumamente importante esto del complejo ligamentario posterior, sobre todo para las clasificaciones, la terapéutica y un poco lo que define también a cada una de las fracturas. En cuanto al examen físico, la mayoría cursan sin mayores compromisos neurológicos. Les dije al principio que un 20% tiene algún grado de compromiso. Pero bueno, dentro de ese 20% hay lesiones que se provocan a nivel de la columna, que son lesiones parciales, lesiones totales o lesiones radiculares. La escala de Asia es este esquema que ustedes ven acá, es un esquema que se le toma al paciente, por supuesto que el paciente tiene que estar consciente para que podamos hacer esto, en donde evalúa tanto la parte derecha como izquierda del cuerpo en función a la sensibilidad, que es lo primero que se evalúa, y luego a reflejos motores, al examen físico motor. Por supuesto que la parte de la extremidad superior en fracturas toracolumbares no tiene relación, pero uno puede evaluar la raíz L2 a través del flexor de la cadera, del extensor de la rodilla L3, de la dorsiflexión del tobillo L4, del extensor del hallux L5 y de la flexión plantar del pie, la fuerza motriz de S1. Esa fuerza se utiliza un score en donde uno va poniendo los resultados, es decir, 0, 1, 2, 3. Cada uno de estos resultados tiene relación con una graduación motora, en donde tenemos que el paciente tiene una ausencia de la contracción, grado 0, una contracción visible y palpable, pero sin movimiento, grado 1, y así hasta una fuerza normal.
En base a esto, que tomamos la sensibilidad y la fuerza motora, es que uno puede encontrar en el paciente una lesión. Y bueno, el paciente una lesión, una luxofractura en T8, el paciente tiene parálisis y no tiene sensibilidad ni reflejo esfinteriano ni nada por debajo de la lesión. Eso sería una lesión de tipo A, ausencia de función motora sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros S4 y S5. Y luego tenemos del A al E, en donde el paciente permanece normal, es decir, tenemos una lesión incompleta, sería la B, en donde preserva alguna función sensitiva debajo de la lesión, pero el paciente no tiene función motora. La C preserva alguna función motora, pero por ejemplo no vence la gravedad, o vence la gravedad, pero no vence mínima resistencia, y así. Entonces, tenemos que el score de Asia lo hacemos cuando el paciente ingresa, lo hacemos a las 72 horas, y lo hacemos al mes y a la alta. Algunos se van de alta antes del mes. Y luego, si hubiera algún cambio, algún deterioro, por ejemplo, el paciente tenía capacidad de contraer el cuádriceps y vencer la gravedad y ahora no lo hace, bueno, se repite el score y se hacen estudios. Entonces, tenemos que el paciente puede estar indemne si este score nos da todo normal, o el paciente puede tener alguna lesión completa si el paciente no tiene sensibilidad en la parte perianal. Por ahí uno ve una luxofractura o cuestiones muy groseras y dice, bueno, una lesión completa, y en el examen físico, tomando el reflejo esfinteriano, o si el paciente tiene sonda, uno tracciona de la sonda y se contrae el esfínter, eso habla de alguna preservación de la función. Entonces sería una lesión incompleta. Dentro de las lesiones incompletas, hay lo que se conoce como los síndromes medulares. Este acá es un esquema de cómo serían los cortes de una médula. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver esto al revés, pero en los libros de neurología dibujan a la médula así, donde estos son los cuernos posteriores y estos son las astas anteriores. Hay un montón de tractos que llevan sensibilidad y traen sensibilidad, pero principalmente tenemos tractos que son ascendentes, en donde tenemos los cordones posteriores, que son estos que están dibujados acá, en la parte de arriba, el fascículo gracilis y el fascículo cuneato. Estos llevan información de lo que es la parte, la sensación de peso, la propiocepción, la sensación y de vibración, y ascienden hacia la corteza cerebral. Luego hay otro tracto que se llama el tracto, los fascículos anteriores del tracto, bien digo, espinotalámico, que estos llevan información, y este tracto tiene la particularidad de que la información del lado derecho del cuerpo sube por el lado izquierdo, es decir, se cruza abajo, y la información del lado izquierdo sube por el lado derecho. Entonces esos serían los aferentes principales, y la información que este lleva es la termoalgesia, es decir, el dolor y la temperatura. Y luego tenemos los que bajan desde la corteza cerebral, que son estos fascículos laterales o los tractos córtico-espinales, que son los motores principalmente. Entonces, si se lesiona todo, tenemos una lesión medular completa. Y si no, si se lesiona alguna de estas porciones, tenemos, por ejemplo, el síndrome medular central, que es el que más comúnmente se afecta. Pero este no se da en las toracolumbares, sino que se da por lesiones de la columna cervical. La característica que tiene es que tiene una afección motora, principalmente del miembro superior más que de los miembros inferiores. Tiene mejor pronóstico, tiene buena recuperación, y generalmente se da en esos pacientes que tienen un canal estrecho y por hiperextensión. O sea, a nivel de la columna cervical, este tracto motor o córtico espinal está en la parte más lateral, acá, a los costados de la columna. Y los miembros superiores son más centrales que los miembros inferiores. Entonces, cuando hay una lesión central en este segmento, se compromete principalmente a los miembros superiores que a los miembros inferiores. Luego tendremos el síndrome medular anterior, en donde se van a comprometer los tractos de la motricidad, los tractos de la termoalgesia, pero conserva la vibración, la propiocepción y todo lo demás. Entonces, tiene parálisis, pierde termoalgesia, pero conserva la parte de las vibraciones y la propiocepción. Y tiene un peor pronóstico que el anterior, es decir, el síndrome medular anterior es más bravo que el síndrome medular central. Y luego tenemos una opción de, por ejemplo, la hemisección medular o las lesiones que generalmente se dan por lesiones penetrantes, donde el paciente pierde esta función, pero conserva la parte de la temperatura y termoalgesia,
porque el decusamiento, es decir, porque sube por el otro lado, sube por la parte sana de la médula. Otra de las lesiones que se pueden provocar a nivel del cono medular es, bueno, es una lesión del cono propiamente dicha. Acuérdense que la médula se acaba en el disco L1, L2, en donde el paciente tiene parálisis de vejiga, intestino y de los miembros inferiores. Y cuando la lesión es más bajo, se llama lesión de la cola de caballo, es decir, son los nervios dentro del canal, pero la clínica es similar a la lesión del cono medular. Esa es un poco, la diferencia es anatómica nada más, pero la clínica es lo mismo. Después de hablar un poco de toda esta parte del examen físico, de la epidemiología y todo, lo que les quería mostrar eran muchas imágenes o muchas radiografías. En este caso tenemos radiografías de frente, en donde en la imagen esta vemos que hay un colapso de la vértebra. Esta es la vértebra L2, ¿sí? Bueno, L2, L3 porque tiene una transicional acá abajo. En este caso tenemos un aumento de la distancia interpedicular. Inmediatamente que vemos estos pedículos separados, sospechamos que la parte posterior donde están los pedículos está rota. Entonces tenemos una vértebra y ya ahí podemos sospechar de que es una tipo A3 o A4, dependiendo si están comprometidos los dos platillos vertebrales. En en estas otras imágenes, ven acá hay una luxación, es decir, o una subluxación. Miren dónde vienen estos pedículos y miren dónde está la parte lateral de esta vértebra. Esto nos habla de una fractura de tipo C. También podemos ver aumentos de las distancias interespinosas. Esto nos habla de una flexo disruptiva. Y en la radiografía de perfil lo que podemos encontrar es diferencia de altura de los cuerpos vertebrales. Acá tienen esta imagen. Podemos ver también lesiones, por ejemplo, esta lesión en donde compromete la espinosa y también tiene fractura del cuerpo vertebral. Podemos también encontrar algunas mediciones o nos sirven para medir, por ejemplo, en el caso de que tengamos un colapso vertebral mayor al 50% y una cifosis de más de 30 grados, es uno de los criterios de inestabilidad también de lo que hablábamos antes con White y Panjabi. Y bueno, también podemos encontrar, en este caso, por ejemplo, esto es una luxación completa, estos son fracturas de tipo C, lo más común es esto, o sea que vos permaneces atado por el cinturón de seguridad y ese mecanismo de flexión anclado acá hace que se rompa todas las estructuras. Entonces, una vez que completamos el estudio de radiografías, podemos seguir a través de las tomografías. Y bueno, ¿qué nos sirve? Para saber cuántos fragmentos tiene, para saber si alguno de estos fragmentos ocupa el canal neural, para saber si ese fragmento a través de una ligamento taxia lo podemos reducir o no lo podemos reducir. ¿Por qué no se va a reducir? Porque la cortical está apoyada en una cortical, este fragmento está rotado 180 grados. Otra de las cuestiones que podemos ver en las tomografías es, por ejemplo, la fractura de la lámina, que generalmente cuando tenemos esta fractura laminar es asociada, uno sospecha de alguna lesión del saco dural o algún atrapamiento radicular. Y por último, para estudiar este tipo de pacientes también utilizamos la resonancia magnética. ¿Qué podemos ver en una resonancia magnética? Imágenes de hiperintensidad a nivel de la médula. Bueno, esto nos habla de algún daño medular. Podemos encontrar edemas en algunos de los huesos y en otros no, entonces sospechamos que la lesión principal es esta, pero estas otras dos vértebras también están fracturadas. Podemos ver hematomas dentro del canal neural, en donde, bueno, esto nos habla de una extensión del injurio, del daño, si bien la fractura es acá abajo, probablemente motora sea mucho más alto de la vértebra que tenemos fracturado. Es común por ahí que el paciente tenga una fractura en T12 y la sensibilidad normal la tenga a partir de T7 o T8, es decir, que la lesión se extendió hacia arriba. Y bueno, también podemos ver secciones medulares en donde acá la recuperación neurológica es imposible o no va a ser correcta. Entonces, una vez que más o menos tenemos identificado el paciente, la lesión que tuvo y todas las imágenes que vimos, ya más o menos sabemos qué lesión tiene o dónde está por lo menos, es que entramos en la clasificación. Perdón, acá quedó una más en donde la resonancia también nos sirve para ver fracturas a múltiples niveles, que van a requerir cirugías en distintos niveles. Entonces, para la clasificación, las clasificaciones tratan de más o menos siempre lo mismo, pero en un principio se hablaba de clasificaciones en base a qué columna estaba afectada, y era bastante difícil hablar al unísono de eso, por eso es que se consensuó esta última, que es la de la AO, que hace unos años era distinta y finalmente la simplificaron bastante y trataron de hacer nada más que 9 subgrupos.
Empezando desde lo más simple a lo más complejo, es que tenemos las fracturas de tipo A y lo más complejo, las fracturas de tipo C. A su vez, las de tipo A tenemos 5 subtipos, es decir, las fracturas A0 son fracturas menores, por ejemplo, fractura de una apófisis transversa. La fractura de las A1 es una fractura por compresión, pero sin conminución, que compromete a un solo platillo vertebral o a un solo emplate. Las fracturas de tipo A2 son las fracturas que dividen al cuerpo vertebral y ya van de menor a mayor en energía también. Y después tenemos las fracturas de tipo A3, son las que comprometen el muro posterior. Y según el grado de conminución, es decir, si hay nada más que una conminución parcial con compromiso del muro posterior, sería una tipo A3, o una mayor conminución con compromiso del muro posterior, sería una A4. Luego, estas se dan por compresión. Tenemos las fracturas que se dan por distracción. Esto cambió. Antes, la B1 era una fractura puramente ligamentaria, que como se vio que la fractura a través del hueso es menos grave que la fractura a través de los ligamentos, modificaron esto. Entonces quedó, la lesión B1 es una lesión en distracción, pero con un componente puramente óseo. Esto es lo que se conoce como la fractura de Chance. Y la fractura B2 es una fractura no por el hueso, sino a través de los ligamentos supraespinoso, interespinoso o a través del disco. Y luego la B3 es una columna rígida, anquilosada, que se da por un mecanismo de hiperextensión. Esto se ve en las espondilitis anquilopoléticas. Y luego tenemos la fractura de tipo C, es cualquiera de ellas, pero que tenga una subluxación o una traslación. Es decir, además de esto, que es descriptivo puramente, encontraron otros parámetros para tener en cuenta en la clasificación, que es un poco la neurología del paciente y algunos modificadores. En cuanto a la neurología, va del 0 al 4, digamos, en donde tiene estado neurológico indemne, con un déficit transitorio, con un déficit radicular, con una lesión incompleta o con una lesión completa de la médula espinal. Y luego, cuando el paciente está inconsciente o no se puede determinar, se pone X, ¿sí? O sea, neurología es no examinable. Y a su vez hay algunos modificadores, tener más secuencias del examen físico de la lesión del complejo ligamentario posterior, o algunos modificadores en el paciente, además de tener esta fractura, tiene una artrosis severa, tiene alguna otra cuestión que altere un poco artrosis o anquilosis o cuestiones así que alteren un poco la evolución. Entonces, para organizar la clasificación, esta se va desde lo C a lo A, digamos, desde lo complejo a lo simple. Entonces, el paciente, tenemos los estudios, ¿tiene alguna dislocación, alguna radiografía? Sí, ya es una fractura de tipo C. No tiene alteraciones ni dislocaciones ni nada, pero tiene alterada la banda de tensión. Bueno, sí, perfecto. La banda de tensión es la parte anterior, entonces sería una B3 por hiperextensión. La banda de tensión es la parte posterior. Bueno, puede tener dos opciones, o que sea a través de una lesión ligamentaria, que sería una B2, o que sea a través de una lesión puramente ósea, que sería la B1. No tiene dislocación, no tiene alterada la banda de tensión, tiene compromiso del cuerpo vertebral. Compromiso de la vértebra, o a través del cuerpo o de los procesos. Ya sea del cuerpo vertebral, sí. ¿Envuelve al muro posterior? Sí. Entonces, ¿compromete a los dos platillos? Sí, bueno, es una A4 completa. ¿Compromete a un solo platillo? Es una A3, un estallido incompleto. No compromete al muro posterior, pero afecta a los dos platillos vertebrales, sí, sería una división, una split. No, sería una impactación. Y bueno, y si tiene alguna de las fracturas menores, sería una A0, una fractura insignificante, cuando, por ejemplo, es fractura de las transversas. No tiene dislocación, no tiene alteración de la banda de tensión, no compromete el cuerpo, no compromete los transversos, no tiene nada. O sea, el paciente no tiene lesión, ¿sí? Esa clasificación que en un centro donde uno recibe fracturas todos los días es súper fácil de acordarse, cuando uno no lo recibe todos los días, se plantean algunas dudas. ¿Para qué sirvió esa clasificación? Empezaron a utilizar un score en base a la clasificación de puntajes, en donde uno indicaba una cirugía cuando tiene más de 5 puntos, o un tratamiento conservador cuando tiene menos de 4. Entre 4 y 5, según lo que quiera hacer el cirujano. Entonces, según la anatomía de la fractura, teníamos que las A0 daban 0 puntos, las A1 1 punto, las A2 2 puntos, las A3 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí?
Y tenemos las de tipo B, que la B1 es igual que una A4, da 5 puntos. La B2, 6, 7 y la de tipo C, 8 puntos. Y luego, el paciente que tiene una lesión medular incompleta da 4 puntos, es decir, es muy importante. El paciente que no lo podemos estudiar porque está inconsciente da 3 puntos. Esto es un poco lo que nos orienta operarlo o no. Después, dónde operarlo y todo, depende un poco de cada una de las fracturas que tenía. Bacaro antes había hecho también una clasificación un poco en donde utilizaba criterios de radiografía, de tomografía y de resonancia magnética. En cuanto a la estabilidad de la vértebra, decía si había una compresión era un punto, si había un estallido era 2 puntos, una traslación o rotación eran 3 puntos y un mecanismo flexo-disruptivo en distracción 4 puntos. La integridad del ligamento del complejo ligamentario posterior sospechado en lesión se daban 3 puntos o 2 puntos y cuando estaba intacto nada y así sucesivamente. Entonces, para cirugía de 0 a 3, decisión del cirujano 4 puntos y quirúrgico más de 4. ¿Sí? Entonces, estos son unos scores que rápido pueden orientar al que está en la guardia, decir tiene esto, esto y esto. Bueno, uno ya más o menos puede tomar como referencia de decir, che, este está grave y lo van a tener que operar, o este no tiene nada y lo dejo con una faja y lo puedo mandar a la casa. Un poco otra clasificación que también se utiliza, que es una clasificación tomográfica, es la clasificación de McCormack. Esta clasificación se utiliza para las fracturas de estallido, para las fracturas de tipo A, en donde uno tiene de mínimo a mucho la cantidad de fragmentos, la distribución de esos fragmentos, la deformidad de la corrección, es decir, si está muy conminuido corrige mucho, 3 puntos, si está poco conminuido y no corrige nada, 1 punto. Y bueno, estos parámetros, la suma de 3, cuando da más de 6, tiene indicación para hacer una vía anterior, porque se cree que la vía posterior va a ser insuficiente. Es decir, además de ponerle los tornillos, hay que hacer alguna corpectomía o alguna corrección. Un poco un algoritmo para evaluar estas fracturas que hablábamos antes, las fracturas de tipo A por compresión, para saber si las tratamos por vía anterior o por vía posterior, es también la cuestión del paciente que tiene algún déficit neurológico. Entonces, el paciente tiene un déficit neurológico, pero y tiene una lesión del complejo ligamentario posterior, este paciente va a necesitar una cirugía combinada, una artrodesis posterior y una vía anterior. Cuando el paciente tiene una compresión anterior por un estallido, pero el complejo ligamentario posterior, uno simplemente puede hacer una descompresión por vía anterior y no sería necesario ir por atrás. El paciente no tiene una lesión del complejo ligamentario posterior, perdón, el paciente no tiene déficit y sí tiene una lesión del complejo ligamentario posterior y dependiendo del grado de conminución o esto que hablábamos antes un poco del McCormack, es que uno puede hacer una fusión posterior y adicionar un tiempo anterior si es que hay una gran conminución, ¿sí? Y cuando el paciente no tiene compromiso posterior, no tiene déficit neurológico, uno puede tratar de hacer algún tratamiento médico y seguirlo en la evolución a ver cómo. Entonces, una vez que tenemos clasificados, tenemos los tratamientos. Los tratamientos están consensuados para las fracturas luxaciones, que serían estas, las fracturas de tipo C. Lo que se sugiere es hacer una construcción larga, es decir, 2 vértebras por arriba, 2 vértebras por abajo, y hacer una artrodesis sólida. Acá se usan puentes interbarras, DTT, algunos usan una barra extra, que sería una construcción delta cross y ese tipo de cuestiones. Pero en un principio, para las fracturas luxaciones severas, tenga o no tenga daño neurológico, el tratamiento más importante es esto, una construcción sólida y artrodesis. En la fractura de tipo B, en estas que son fracturas donde hay un compromiso ligamentario posteriormente, se puede hacer una vía anterior con una corpectomía total o parcial, más un injerto y una estabilización con placa. Las ventajas de la vía anterior es que uno hace una fijación más corta, tiene buena visualización de la descompresión y la reconstrucción sólida de la columna. Las desventajas es que es un abordaje poco familiar, que generalmente puede, o sea, no generalmente, pero es potencial de lesionar órganos y vasos, y por ejemplo, en el caso del tórax, una toracotomía, cuando el paciente tiene un daño pulmonar, no se le recomienda hacer. Cuando son un nivel puede quedar en esto solo, pero cuando son 2 vértebras, por ejemplo, no se recomienda hacerlo como standalone, es decir, se sugiere hacer esto y además agregar un tiempo posterior.
En las de tipo B y que tenía un compromiso puramente de hueso, uno puede hacer una fijación corta y no necesita hacer un aporte óseo, simplemente dándole estabilidad y un poco de compresión es suficiente para que esto se cicatrice. También se puede hacer esto a través de un abordaje percutáneo o una cirugía mínimamente invasiva. Y luego tenemos las de tipo A. Dentro de las A1 y las A0 no se recomienda el tratamiento quirúrgico, es decir, una apófisis de una transversa no hace falta operarla, o un hundimiento mínimo de un platillo vertebral sin ningún otro compromiso puede pasar con una faja, un brace o algún corset termoconformado. Y después cuando el paciente tiene un split, una división o tiene una conminución importante, estas son quirúrgicas y va a depender un poco de la integridad del complejo ligamentario posterior, el abordaje que uno va a hacer. Acuérdense que cuando este complejo ligamentario posterior está roto, ya la fractura es una de tipo B, que a su vez puede ser una B entre T12 y L1, y L1 tener una A4, es decir, se explotó L1, pero rompió también el complejo ligamentario posterior. Y ahí uno va a variar si hace una vía anterior, una vía posterior o no. Estas son algunas fotos de algunos procedimientos nuestros. Esto es una cirugía percutánea, es decir, a través de incisiones pequeñitas uno pone los implantes y por esas incisiones mismas desplaza las barras. Más que se puede utilizar en algunos tipos de fracturas, por ejemplo, a través de esto y una ligamentotaxia para hacer una corrección, y muchas veces no hacemos una fijación, no hacemos una artrodesis, sino que simplemente una fijación, uno coloca los implantes sin demasiado daño, espera que cicatrice la fractura, y a los 9 meses o al año se retiran los implantes, ¿sí? En este caso, bueno, es el paciente que les mostraba recién, es una fijación percutánea. Esta no es una fractura aguda, sino que es una fractura patológica la que tenía este paciente. Pero bueno, valía el ejemplo, por eso se los quería mostrar. En este otro caso, es una señora de 39 años que tuvo un accidente en una bicicleta que la chocó un auto, y la paciente no tiene pérdida de conocimiento, ni parálisis, ni ninguna cuestión importante, y tiene una función neurológica normal. Entonces, bueno, acá tenemos las radiografías. Que llama la atención en las radiografías? Dos imágenes. Primero, que estos pedículos están separados en relación a los demás, y luego se ve el hundimiento de esta vértebra. Lo pasamos a la tomografía, en donde vemos las fracturas. Esta era un nivel transicional, nosotros esta la consideramos una fractura de L4, y bueno, y se veía una invasión del canal neural importante a nivel del muro posterior. En la tomografía se veía la compresión principalmente del lado derecho, y en la resonancia magnética, bueno, se veía la compresión y se veía esta imagen lúcida a nivel de los ligamentos intervertebrales, a nivel del ligamento interespinoso. Entonces, ¿cómo la clasificamos? La fractura era un estallido, entonces era una fractura que comprometía uno solo de los platillos, pero estaba roto el muro posterior, era una fractura de tipo A3. La banda de tensión estaba rota, entonces sumaba 6 puntos. Ya con esto sospechamos que ese paciente va a necesitar una cirugía. Y donde tenía 0 por la parte neurológica y los modificadores por la parte de la banda de tensión, un punto más, el total nos daba 10 puntos. Entonces la lesión era entre L3 y L4 una B2, es decir, una flexo disruptiva. Pero a su vez L4 presentaba una fractura estallido de tipo A3 con neurología 0 y modificador 1. Con el score de Vaccaro, la misma fractura presentaba 2 puntos por ser un estallido y una lesión del complejo ligamentario posterior entre sí y intermedio, pero bueno, daba 4 puntos con una neurología de 0, y ahí quedaba un poco en criterio del cirujano. Bueno, finalmente nosotros a esta paciente, y además teníamos este McCormack en donde daba menos de 6 puntos, entonces no justificaba una vía anterior, y finalmente lo que hicimos nosotros fue hacer una corrección quirúrgica y una fijación. Hicimos una artrodesis sólida acá, y a través de una corrección de ligamentotaxia, es decir, con unas maniobras de distracción y el mismo moldeado de la barra, conseguimos la reducción. Entonces, así es como estaba el fragmento dentro del canal neural, y así es como se ve ese fragmento 3 años después, donde
se consiguió una artrodesis sólida de los dos segmentos y la paciente no tiene ningún daño neurológico y mejoró completamente. Bueno, o sea, tiene tomográficas alejadas para que vean cómo se ve la artrodesis consolidada donde puenteamos esa vértebra. Se hizo por la vía posterior. Entonces, un poco para concluir, es que hay fracturas que a veces no necesitan tratamiento quirúrgico. Las fracturas se pueden tratar por vía anterior, por vía posterior o por doble vía, según el tipo de fractura. Los recursos y la experiencia del equipo quirúrgico son fundamentales a la hora de decidir el abordaje. Individualizan en función a la edad, al tipo de defecto, la localización y la presencia o no de lesiones neurológicas. Bueno, muchísimas gracias.